Muy buenas, este va a ser un vídeo diferente a los de siempre. Hoy te voy a hablar de todo lo que necesitas saber para mejorar la pérdida de peso, para cosas relacionadas con el estancamiento. Voy a ir hablando, voy a ir conversando conmigo mismo, voy a hacer una especie de monólogo en este lugar, conduciendo. Tengo bastante tiempo para poder hablar y poder disfrutar del camino y de la conversación. Entonces, pues nada, vamos para allá. Vamos a empezar a hablar, especialmente primero, del vídeo anterior que he subido. Este vídeo hablando del nuevo fármaco. Este nuevo fármaco que es GLP-1, GIP y glucagón. Son tres hormonas que tienen que ver con el hambre, saciedad y la regulación de la glucosa y la regulación de muchas otras cosas relacionadas con el metabolismo de las grasas, de los azúcares, carbohidratos, de todo esto, ¿no? Entonces, nada, es un fármaco que bajo mi punto de vista puede ser interesante, igual que son Mounjaro y Ozempic. Son fármacos que en sí el efecto secundario más habitual es un efecto secundario que, bueno, aparte de esa sensación de vómitos, tal, y luego el tema de la pancreatitis, el resto son efectos secundarios que más o menos con dosis pequeñas y con esa adaptación a la dosis se desaparecen, ¿vale? Tienen que ver también con ese vaciado gástrico, con ese enlentecimiento del vaciado gástrico, que va a ser importante para ese tema de la saciedad. Algo que me gusta de este fármaco es que utiliza una hormona que tiene que ver más específicamente en esa lipólisis, ¿vale? En esa pérdida de grasa. Sin embargo, ¿qué problema hay? Pues el problema de siempre. Al final estamos trabajando sobre un eje hormonal, sobre un eje neuroendocrino metabólico que tiene que ver con muchas hormonas. Es decir, no solo están GLP-1, GIP, glucagón, está la insulina, está la leptina, está la colecistoquinina, están otros péptidos, otras hormonas, y que al final cada una tiene su rol dentro de un proceso de hambre y saciedad que regulan muchas cosas. Entonces, realmente es muy difícil, esto se lo decía otro día a la comunidad que estamos, ¿vale? Es muy difícil realmente inhibir algo como el hambre. Realmente estamos ante un estímulo que es el hambre, que es un estímulo que nos lo hemos generado evolutivamente para poder tener motivación para comer. Es decir, es un estímulo, una sensación que tiene un proceso neurológico asociado, debido a que si no tuviéramos hambre no iríamos a buscar comida con más ansiedad, o sea, con más ganas de buscar comida, ¿sí? Porque eso es un proceso de supervivencia biológica, ¿de acuerdo? Entonces, como es un proceso de supervivencia biológica, no se puede dejar al azar a una o dos hormonas. Tienen que haber varias hormonas de diferentes sitios, de diferentes lugares, de diferentes partes de nuestro cuerpo, que realmente sean capaces de regular entre todas ellas, todas estas partes. Y que si una de ellas empieza a fallar, puedan aparecer otras, porque al final no nos olvidemos de que comer es importante para la salud. Es decir, comer es algo que es súper importante para poder cumplir los procesos celulares correctamente, para poder cubrir la energía que necesitamos a nivel neurológico, para poder cubrir la energía que necesitamos para poder movernos, para poder pensar, para poder reproducirnos, para todo. Es realmente una de las cosas más importantes para la supervivencia. Comer y beber agua y huir o luchar frente a un depredador. Eso al final son las leyes de la supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro sistema nervioso está programado para que realmente estemos ante situaciones que no pueden dejarse de lado. Es decir, no pueden estar inhibidas o controladas, mejor dicho, por una sola cosa, ¿sí? Por eso el hambre, la gestión del hambre y la saciedad están gestionadas por muchas hormonas, ¿de acuerdo? Unas que generan hambre, que se llaman orexigénicas, y otras que generan saciedad, que se llaman anorexigénicas. Entonces, las que te generan saciedad son unas hormonas que, pues, tenemos
evidentemente GLP-1, que es la más conocida ahora mismo, pero en realidad de las más importantes son insulina, ¿vale? Que de hecho GLP-1, quien no lo sepa, GLP-1 estimula la secreción de insulina en el páncreas. Entonces, GLP-1 es una de ellas, pero la insulina es bastante más importante. La leptina, que es otra hormona, es de las más importantes, ¿vale? El problema es que la leptina y la insulina se genera una resistencia frente a ellas, ¿vale? El receptor se vuelve más sensible, es decir, que necesita más hormona para poder desempeñar una función, ¿vale? Un receptor celular significa que cuando le llega una señal al receptor, lo que sucede es que este receptor, al recibir esta señal por parte de estas hormonas o de la sustancia que sea, lo que va a hacer es generar una respuesta a nivel celular o a nivel de cascada de lo que sea, ¿sí? Entonces, los receptores del cerebro relacionados con la insulina y la leptina se pueden volver mucho más resistentes, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que, evidentemente, si ese receptor, que he dicho que tiene que desempeñar una función con esa insulina elevada y con esa leptina elevada, si yo me vuelvo resistente o me vuelvo menos sensible a esa hormona, voy a necesitar mucha más hormona y por tanto me va a generar menos saciedad. Tendré que comer más para poder conseguir la misma saciedad que conseguía antes, ¿sí? Estas son las dos principales hormonas que sí que se generan una resistencia en ellas, ¿vale? Y se producen generalmente por daño neurológico a nivel del hipotálamo, que es la parte del cerebro que controla una gran cantidad de hormonas y procesos hormonales concretos, ¿de acuerdo? Entre ellos el hambre y saciedad. El tema es que GLP-1, que también es una hormona que va a esta parte del sistema nervioso, a este hipotálamo, por varias vías, por vía sanguínea, pero también viaja al sistema nervioso dando estímulos directamente a un nervio que está en el aparato digestivo y que sube directamente al cerebro. Este GLP-1 no genera resistencia. Por eso es una vía de actuación que puede ser interesante, ¿de acuerdo? Porque se había probado con la leptina, pero con la leptina no funciona. Es decir, tú das leptina, pero no acaba de funcionar en el proceso, ¿de acuerdo? Porque generas esta resistencia y acabas acabando no consiguiendo nada, ¿sí? Y la insulina, evidentemente, no puede suplementar insulina porque sabemos lo que pasa si te metes insulina y no eres una persona diabética, que te mete una bajada de azúcar y te puedes quedar en el sitio, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, te da una hipoglucemia y hasta luego, Mari Carmen. Entonces, por esa razón, se utilizan estas hormonas que no generan ningún tipo de resistencia en el receptor a nivel neurológico y que generan estímulos de saciedad, ¿sí? Entonces, después tenemos GIP, que sería otra hormona parecida a GLP-1, las llamadas incretinas, ¿sí? GIP es una hormona que hace algo parecido al GLP-1, ¿vale? Pero con un proceso un poco diferente, pero al final el objetivo más o menos terapéutico o el objetivo fisiológico, biológico, es el mismo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, otras hormonas, como por ejemplo colecistoquinina. La colecistoquinina es una hormona que se genera en el estómago cuando comemos, ¿vale? Esta colecistoquinina se activa especialmente con grasas y con proteínas, ¿vale? Especialmente se activa cuando hay un buen punch de ácido clorhídrico por parte del estómago y por tanto se genera un estado más ácido que activa también esta colecistoquinina. ¿Bien? Especialmente por el uso de proteínas y por las grasas, que es lo que activa más este ácido clorhídrico a través de la gastrina en el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esta situación de producción de colecistoquinina, esta colecistoquinina también sube directo al cerebro, a una parte del hipotálamo, y también dan saciedad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a entender que las hormonas necesitan, en la mayor parte, porque el GLP-1 también necesita de comida para funcionar, es decir, tú estás comiendo y generas GLP-1, cuando no comes, no generas GLP-1. Entonces, claro, aquí pasa una cosa, y es que estamos utilizando un fármaco que te está generando continuamente una hormona que solo se genera cuando comes. Entonces estamos yendo en contra un poco de nuestra biología, ¿sí? Entonces, aquí ya te queda como la mosca detrás de la oreja de, hostia, es que igual no es tan bueno tener el GLP-1 activo todo el día, ¿sabes?
La cuestión, cuando empiezas a entender que en la fisiología humana una de las cosas más importantes es que para tener saciedad hay que enviar unas señales al cerebro concretas, entonces el paradigma cambia, porque realmente estamos dando un estímulo que no es el correcto. El estímulo correcto sería, vamos a comer más cantidad de comida, pero que sea una cantidad de comida que sea menos densa calóricamente hablando. Es decir, que por cada centímetro cuadrado o de centímetro cúbico de alimento tengamos muchísimas menos calorías, ¿sí? Además, justamente esas calorías, esos alimentos que son calóricamente menos densos, suelen ser frutas y verduras. Esas verduras, justamente la fibra de esas verduras, son capaces de generar ese GLP-1 de una manera mucho más bestia a través de la fermentación de la fibra fermentable, ¿sí? La fermentación de la fibra lo que va a hacer va a ser que las bacterias, como residuo de esa fermentación, generen un ácido graso, una grasa que para nosotros y para nuestro intestino y para nuestro sistema nervioso es súper importante, ¿vale? Se genera esta simbiosis entre bacterias y aparato digestivo y sistema inmune y sistema nervioso, que lo que va a hacer es mejorar la inflamación, este ácido graso, mejorar la inflamación, mejorar la inflamación digestiva si es que hay, o reparar el intestino y mejorar mucho todo lo que tiene que ver con reparar, dar calma inmunitaria y todo esto, y además hace que las células del intestino, los enterocitos, generen GLP-1, ¿vale? Generen más cantidad de GLP-1. Entonces, ahí ya cambia la situación, porque cuando entendemos esto, sabemos que la mayoría de personas, primeramente, no comen la cantidad de vegetales que deberían de comer. Es decir, excepto las personas que son plant-based, que luego no estoy muy de acuerdo en que sea la mejor nutrición, pero bueno, excepto esas personas que si hacen una buena nutrición plant-based basada en alimentos y no productos, su contenido de vegetales y de fibra fermentable probablemente sea bastante más grande que personas que comen dietas omnívoras, y que la mayoría no comen dietas omnívoras que sean bien planificadas. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo sí que como una gran cantidad de vegetales. Mis pacientes, por ejemplo, sí que comen una gran cantidad de vegetales, porque les obligo a que coman esa cantidad de vegetales, porque es necesario para poder ir poco a poco retirar el fármaco, porque si no, generamos una dependencia a un fármaco por el miedo a que luego podamos rebotar. Entonces, para poder producir GLP-1 de forma natural y generar saciedad de forma natural, una de las cosas que podemos hacer es comer mucha cantidad de comida, especialmente esa comida que es calóricamente mucho menos densa y que nos permite producir este GLP-1 de una mayor cantidad y de una forma natural, ¿sí? Eso nos permite generar una saciedad mucho mayor, y como además la fibra también enlentece el vaciado gástrico porque tarda más en digerirse, hace que no solo haya más saciedad cerebral, sino que haya más saciación, que es la saciedad al comer, la digestiva, ¿sí? Que tú te sientes como lleno, ¿vale? Eso es saciación, y la saciedad hablamos de cerebro, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el paradigma entonces es: vamos a comer bastante más comida, especialmente vamos a comer bastantes más vegetales para producir más hormonas que nos permitan dar saciedad. Y que por tanto, al ser comida natural, ser comida saludable, ser alimentos no procesados, es decir, alimentos que tú puedes conseguir de la madre tierra, pues vas a conseguir todos esos estímulos que tú necesitas para poder generar esa saciedad, y además vas a tener todos los nutrientes necesarios para poder regular esa inflamación y seguir en déficit calórico si es que te mueves lo suficiente. Porque no nos olvidemos de que entrenar también genera saciedad. Esto parece contradictorio porque estás gastando energía, pero resulta que entrenar con suficiente intensidad genera un sustrato que se llama ácido láctico, ¿vale? El lactato, el ácido láctico famoso, esos cristalitos que antes te decían, bebe agua con azúcar, que se te irá el ácido láctico y no tendrás agujetas. No, no es así, no funciona así. Ojalá fuera tan fácil. El lactato es un sustrato que va a generar saciedad, porque también va a ir al cerebro y va a activar procesos de saciedad y de regulación de hambre,
¿sí? Especialmente de regulación de hambre por comer cosas que son más saludables, ¿vale? Es decir, que si tú en ese momento tus hormonas más o menos están bien a nivel metabólico y tu cerebro percibe esas hormonas de forma correcta y tú estás comiendo y has hecho ejercicio físico y has comido hace un rato o lo que sea, esa sensación de saciedad después de entrenar va a aparecer con mucha más intensidad, porque por un lado tienes las hormonas de haber comido y además tienes las hormonas, o sea, tienes el lactato de haber entrenado. No recomiendo por eso entrenar después de comer. Recomiendo entrenar antes de comer con el estómago vacío para que toda la sangre se vaya a los músculos y podamos entrenar en las mejores condiciones posibles, ¿de acuerdo? Pero en ese caso, cuando tú hayas entrenado y luego vayas a comer, se van a juntar esos dos sustratos, el lactato, que lo tienes en sangre más elevado por haber entrenado, y además el GLP-1 que lo estás generando si comes suficientes vegetales, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos cositas interesantes de decir, coño, vamos a empezar a comer más y vamos a empezar a movernos más con una intensidad lo suficientemente intensa, valga la redundancia, para poder generar todos los estímulos que necesito para poder generar un hambre real y una saciedad correcta. Es decir, que haya un buen estímulo y una buena regulación de los ejes de hambre-saciedad, ¿sí? Y esto es lo más importante, porque si nos quedamos con todo lo otro, si nos quedamos con el restringe calorías, come menos, es que has de comer menos, es que no sé qué, te acabas quedando corto de muchos nutrientes, te acabas quedando corta de un montón de cosas que necesitas, y no solo eso, sino que encima no estás enviando las hormonas suficientes que necesitas para poder comer todo aquello que necesitas. Y eso es una putada, porque lo único que haces es ir en contra de la biología de el hambre-saciedad, como te acabo de explicar ahora mismo. Entonces, por eso los fármacos, a pesar de que tienen muy buena fama y los estudios los avalan y tal, no me acaban de convencer, porque hay muchas personas que no les funciona. Y si hay muchas personas que no les funciona, quizás no son tan buenos. Evidentemente, una persona que más o menos a nivel genético no tiene un perfil que sea demasiado ahorrador a nivel energético, no sea un perfil genético que tenga un metabolismo un poco más lento, que acumule un poquito más de grasa y que además sea una persona pues que más o menos hace ejercicio y no ha tenido demasiadas desregulaciones a nivel metabólico, pues es muy fácil que una persona que tome Ozempic como un charo y coma un poquito menos y siga haciendo un poco de ejercicio, enseguida regule un poco su peso y mejore un poco, ¿no? Pero una persona que ha intentado un montón de veces todo esto y que está tan desregulada, que a muchas personas les pasa, que está tan desregulada a nivel cerebral en este eje de hambre-saciedad y en este eje metabólico, lo que va a suceder es que el fármaco no va a actuar, porque esta persona, a pesar de tener un sobrepeso o una obesidad o tener un porcentaje de grasa muy elevado, su metabolismo está tan lento que aunque coma poco no puede adelgazar, ¿sabes? Entonces, si tú te tomas el fármaco, lo único que haces es empeorar ese bucle, porque lo que estás haciendo es todavía enlentecer más el metabolismo, porque todavía están entrando menos cantidad de calorías que deberías de comer, y encima te estás desnutriendo porque estás comiendo demasiado poco, porque el fármaco te está inhibiendo el hambre. ¿Y qué te dice el médico? Pues sube la dosis. Y quizás no hay que subir la dosis, porque si subes la dosis, lo único que haces es no comer absolutamente nada. Y eso es un problema, porque si no comes absolutamente nada, todas estas hormonas que no está generando el fármaco, que sí que las estás generando tú cuando comes, no se van a producir y ese hambre va a volver. Entonces, es como, ¡fua, tío, qué puto contradictorio!, ¿no? Es como, no entiendo nada, ¿sabes? Es como, generas un fármaco poniendo un par de hormonas o poniendo unas sustancias que son similares a esas hormonas y luego resulta que hay 5 más que hacen lo mismo y no las estás controlando, comiendo más o haciendo lo que toca para poder estimularlas, y dices, aquí algo no funciona bien. Evidentemente, personas, lo que digo, ¿no?, que a nivel genético estén bien y que no tengan ningún perfil raro ni cosas raras, que hayan hecho burradas ni cosas de estas durante toda su vida, pues va a ser fácil que usando Ozempic, Mounjaro, Wegovy o cualquiera de estos fármacos tengan una mejora sustancial. Entonces ahora han sacado la retatrutida esta, que está en estudio, y la verdad es que, a ver,
da buenas esperanzas, pero me da la sensación de que va a ser lo mismo, ¿sabes? Porque sí, estás metiendo una hormona más, pero es que te quedan 4 o 5 más todavía por gestionar, ¿sabes? Entonces, bueno, es un tema que yo hablo muchas veces con gente que me pregunta y tal, y acabas, pues, eso, haciendo cosas que quizás no deberías, ¿no? Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Quería comentar esto, he estado un ratito, me habéis acompañado en este viaje de coche un rato, y nada, espero que os guste el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.